Gracias por darme el honor, ustedes como pareja ministerial, familia pastoral, de darme el honor de servirle a mi Señor Jesús. Vamos a deleitarnos en esta mañana todos nosotros en la bendita y gloriosa palabra de Dios. Vamos a leer todos nosotros, por favor, bien concentraditos, en San Mateo, el capítulo 11, de los versículos del 28 al 30. San Mateo, capítulo 11, de los versículos del 28 al 30. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, en esta mañana, Señor Jesucristo, estamos en tu presencia prometida, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad para nuestras vidas en este día, Señor. Una vez más, Señor, nos demuestras cuánto nos amas, Señor, con ese amor inmensurable. Gracias, Señor Jesús, porque nos da la oportunidad de sentarnos a la mesa, a recibir de tu alimento, Señor. Tu palabra, Padre mío, que es la que nos cambia, la que nos transforma, mi Señor Jesús, la que limpia nuestras vidas, la que purifica todo nuestro ser. Padre mío, tú conoces las necesidades en esta mañana de las familias que están conectadas, Señor Jesús, en este momento. Yo te ruego por ellas, Señor, que seas tú hablando directamente a sus corazones, mi Dios, de tal manera que esta palabra, Señor Jesús, corra y sea glorificada en nuestras vidas, para tu gloria, honra y alabanza y la edificación de todos nosotros. Amén y amén. Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de la labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrantada y abandonada, cuando miro tantos niños abandonados, tantos hermanos que lloran, tantas guerras, cuando miro las lágrimas, la baja estima, la tristeza, los odios, el inconformismo, cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente y pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostálgica y balbucea aún palabras de amor por el hijo que la abandonó, cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora con harapos, sin rumbo y sin destino, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías, le veo arrastrar la existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe el vestido y sale a vender su cuerpo, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico o su miserable caquita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán o debajo de algún puente tiritando de frío con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanza vagar con la única compañía de un perro callejero, y me enfrento a él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor, para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados? Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó, ¿no te has dado cuenta que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas por las que fueron hechas, para dar amor y alcanzar las estrellas. Y entonces comprendí que las manos de Dios, mis familias, somos tú y yo. Usted y yo somos las manos del Señor. Nosotros somos los que tenemos la verdad, la revelación de Dios, tenemos el evangelio, tenemos la palabra de Dios, en nuestros corazones se ha derramado el amor de Dios. Tenemos la voluntad, el conocimiento, el coraje para luchar por un mundo más humano y más justo. Aquellos cuyos ideales sean más altos que no puedan acudir a la llamada del destino.
aquellos que desafiando el dolor, la crítica, la blasfemia, se reten a sí mismos para hacer las manos de Dios. En esta semana, el lema es mis familias en las manos del Señor. ¿Usted alguna vez había pensado que usted y yo somos las manos del Señor? Somos las manos de Dios, hijos de Dios, que hemos sido rescatados de nuestra manera mana de vivir. El Señor nos rescató con lazos de amor y de misericordia. Y Él nos llamó y Él nos manda que seamos embajadores en nombre de Él. Usted y yo somos las manos del Señor. En ese sentido, vamos a pensar en esta mañana, como somos las manos del Señor, usted y yo, vamos a pensar aquí en un texto bíblico que me llama mucho la atención. En el versículo 29, San Mateo 11, 29, el Señor Jesús nos dice y nos invita a todos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Usted y yo somos las manos del Señor. Si queremos que nuestros hijos, que nuestra esposa, que su esposo, que sus hijos lleguen a las manos del Señor, tenemos esa misión de conquistarlos, de seducirlos, de atraerlos, porque usted y yo somos las manos del Señor. Estamos en medio de una situación que ya no somos capaces de cambiar esa situación. Entonces nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de manos le estamos mostrando nosotros a nuestra familia? Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación como la que estamos viviendo, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a pensar en esta mañana que una de las maneras para que nuestras familias estén verdaderamente en las manos de Dios, cada día debemos de crecer, permanecer y fortalecernos en la mansedumbre. Vamos a pensar en ese tema, porque el Señor Jesús nos dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para ustedes, ¿qué es la mansedumbre? Si su hijo llega y le pregunta a usted: mami, ¿qué es mansedumbre? ¿Usted qué le responde? Es más, si yo le preguntara a su esposo, hermana, si usted es mansa, no mensa, sino mansa, ¿el qué me diría? Hermana, si yo le preguntara a su esposo si usted es mansa, o hermano, si usted es manso, o a sus hijos, ellos qué me responderían: somos las manos del Señor. Mi familia en las manos de Dios. Y es que en el intento de definir a un tipo de personas o a un temperamento, existe una inclinación muy errónea, muy desacertada de por cierto, a asociar la mansedumbre con la falta de carácter, con la falta de motivación, así como con la cobardía. Eso no es mansedumbre. En un diccionario que se llama el diccionario Merriam-Webster, define a la persona mansa como deficiente en espíritu y en valentía. Imagínense. Ese diccionario dice que una persona mansa es deficiente en espíritu y valentía. Es decir, es una persona que le falta carácter, que le falta motivación, o igualmente es cobarde. Entonces el Señor, ¿por qué nos está invitando en esta mañana a que seamos mansos y humildes de corazón como Él? Usted no va a aprender la mansedumbre con ningún psicólogo, con ningún terapeuta, ningún libro secular lo va a enseñar. El del único que podemos aprender la verdadera mansedumbre es del Señor Jesucristo. Por eso cuando una familia está en las manos del Señor, le permitimos que Él, Jesucristo, sea el Señor absolutamente en nuestras vidas. Podemos llegar a la fuente de la gracia, del amor, de la misericordia, la fuente de la mansedumbre, solo de Él. Por eso el Señor Jesús nos dice que separado de Él, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada podemos hacer. La raíz de los problemas de este mundo, la raíz de este mundo, la raíz de los problemas, no es que la falta de comunicación,
no es que la baja autoestima, no es que las borracheras, no es la violencia familiar, esa no es la raíz. La raíz de todo parte de la independencia de Dios. Cuando somos desobedientes al Señor Jesucristo, cuando nuestras vidas no se han rendido a aquel que es digno y merecedor de toda la gloria y aquel que nos ama verdaderamente. Porque si alguien nos ama verdaderamente, genuinamente, perfectamente, es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Entonces ustedes conocen lo que significa verdaderamente la mansedumbre y cuáles son sus beneficios. El Señor Jesús nos invita a todos que seamos mansos y humildes de corazón. Algo muy interesante, mis amadas familias, que yo aprendí de los animales vacunos, es que por lo general estos animales siguen al más manso del ganado. Dios nos ha regalado la creación para aprender de la creación. La misma creación nos da cuenta de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios, de la perfección de Dios. La misma creación, que Dios tan grande y maravilloso tenemos usted y yo. El reino animal nos enseña que los líderes y las personas de autoridad son seguidos mayormente porque su mansedumbre inspira confianza y credibilidad. Entonces somos las manos de Dios. Y si usted y yo somos las manos del Señor, debemos de inspirar confianza y credibilidad, porque eso inspira a Dios. Dios inspira confianza. El único digno y merecedor en el cual usted y yo podamos confiar es Dios, porque Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel en sus promesas. Gloria al Señor. Lo que Dios nos ha prometido lo ha cumplido y lo cumplirá. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso Él nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el reino animal nos enseña eso. Mis hermanos, si ustedes quieren ser unos verdaderos líderes, si usted quiere ser un líder de su esposa, de sus hijos, hermanas, si usted quiere ser una verdadera líder en su directiva ya en la congregación, de Dorcas, de jóvenes, de escuela dominical, debemos de aprender a ser mansos, debemos de practicar la mansedumbre, hermanos queridos, porque solo así, en y a través de la mansedumbre, inspiramos confianza y inspiramos credibilidad. Tristemente, hay muchos hijos que no confían en sus padres, no le creen a sus padres. ¿Por qué? Por sus reacciones, por sus palabras, por sus comportamientos, por su manera de corregir. Hay esposas que ya no confían en sus esposos. Y no es porque le diga mentiras, porque es que el problema de la mentira en sí no es la mentira. Que cuando uno miente, el problema es que se pierde la confianza y vaya, recupérela otra vez. Sí se puede hacer, pero pasito a pasito, paulatinamente y consistentemente. Los líderes que poseen el don, que es fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, inspiran confianza e inspiran credibilidad. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos valores de la mansedumbre? Entonces, antes de llegar a esos valores, entonces, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Para ustedes, ¿qué es mansedumbre? Vamos a leer un texto bíblico en el libro de Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 4. Eclesiastés 10, 4. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¡Ja! ¡Qué linda definición de la mansedumbre! Este texto bíblico tiene una gran relación, tiene una gran coherencia, congruencia y consistencia con la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando lo leemos en los 4 evangelios. Por eso Él nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es ni más ni nada menos que decidir, y escúchese bien, decidir ser insensible a todo lo que quiera sacarnos de control.
decidir ser insensible a todo lo que quiera sacarnos de control. Entonces, aquí hay algo muy importante, es decidir. Dios nos dio la capacidad a usted y a mí de decidir. Somos libres de tomar cualquier decisión. Tenemos esa libertad, pero somos presos de las consecuencias. Libertad para decidir y preso de las consecuencias. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. El vivir es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Entonces yo les ruego a mis familias en esta mañana ya del popular número 2, a todos los que nos están escuchando, usted hoy debe de tomar una decisión. Porque a partir de la decisión que usted tome, tiene consecuencias. Y asuma las consecuencias, porque la culpabilidad no existe. Existe la responsabilidad. Leamos a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios los llama a cuentas y Adán no le echó la culpa a Eva, le echó la culpa al Señor. Señor, la mujer que me diste. El muy atrevido le echó la culpa a Dios. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y entonces el Señor nos enseña en ese texto bíblico que la culpa no existe, existe la responsabilidad y la responsabilidad de decisiones que se tomen. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que a usted y a mí nos toca hacer. Nos corresponde a usted y a mí, porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad el querer cambiarnos, el querer transformarnos. Le oramos a Dios, amén. Le aclamamos al Señor, amén, sí. Pero es nuestra responsabilidad dar ese primer paso del cambio y la transformación. Cuando yo cambio, inmediatamente, automáticamente, mi entorno cambia. Yo empiezo a cambiar paulatinamente y mi entorno va cambiando. Entonces, ¿qué tal les parece a ustedes? ¿Qué pasaría, mis amadas familias, si ustedes hoy toman la decisión de ser insensibles a todo lo que quiera sacarlo de control? Y usted se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo si yo tengo una esposa que es muy cantaletosa? Yo tengo un esposo que se queda en la calle. Yo tengo unos hijos que no obedecen, que no hacen caso. Dígame, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hace? Con la mansedumbre. Eso, solitos no somos capaces. Es un hombre y una mujer que se pone en las manos del Señor Jesucristo y le clame a Dios, Señor, te necesito. Y la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, según nos enseña Gálatas el capítulo 5. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre. Es fruto del Espíritu Santo. Entonces, mis amadas familias, esa mansedumbre es fruto del amor. Del amor. Porque no dice que los frutos, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y cuando uno trae ese fruto del amor que viene de Dios, ese amor nos lleva a nosotros a ser mansos. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Es por eso que yo le ruego en esta mañana a un papá, a una mamá, a unos hijos, que nos pongamos en las manos del Señor. Necesitamos sacar un tiempo a solas con Dios y clamarle, Señor, te necesito, Señor. Separados de Él, nada podemos hacer. Es decidir ser insensible a todo lo que quiera sacarnos de control. En otras palabras, no nos asumimos las cosas personalmente. No nos dejamos afectar ni por lo bueno ni por lo malo que nos dicen. No le damos el poder a las otras personas. No le damos el poder a las circunstancias, a las palabras, a las actitudes que nos saquen del control. Somos usted y yo que le damos el poder a las circunstancias, le damos el poder a las personas y a las palabras para que nos saquen del control. Le damos ese poder. Pero cuando el poder de Dios está en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, nada ni nadie nos mueve a nosotros. No cantamos el coro.
Y es que cantamos muy lindo y con los ojos cerrados y manos levantadas. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. ¿Se acuerdan? Cantamos ese coro. Se canta muy lindo, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive ese coro? Y cuando decimos a viva voz que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando declaramos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es ahí donde se refleja. Es que es muy fácil amar a los otros, es muy fácil amar a los otros, amar a Dios cuando las cosas están bien, cuando no hay conflictos, cuando los hijos están obedientes, cuando la esposa está de acuerdo con uno. Es muy fácil amar en las buenas, pero cuando el otro se equivocó, cuando el otro cometió un error, cuando el otro la embarró, es ahí donde nosotros demostramos cuánto amamos de verdad. Es ahí. Por eso la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios, el capítulo 13, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita. Vea lo que dice ahí, que el amor no se irrita. O sea, decide ser insensible a todo lo que quiera sacarlo de control. Mire qué lindo esto, la coherencia de la palabra de Dios. El amor no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo propio, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermanos, pensemos por favor en esta mañana. Entonces ese texto de Eclesiastés 10:4 nos está enseñando que si el espíritu de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus papás se saltaren contra ti, porque ellos son seres humanos, nos dejamos llevar de las emociones, dice ahí, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar de un papá, de una mamá. No dejes tu lugar de ser líder. Ojo pues, no dejes tu lugar de ser cristiano. No dejes tu lugar de hijo. No dejes tu lugar de ser cabeza del hogar. No dejes tu lugar de siervo de Dios. No dejemos nuestro lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar de la irritación, de las circunstancias, de lo que nos dicen? Entonces a nosotros nos da rabia, nos da ira, nos da tristeza y nos dejamos llevar de esas emociones. ¿Y cuántas cosas hemos dicho? ¿Cuántas cosas hemos hecho o dejado de hacer que lastimamos a la otra persona? Hacemos sentir mal a la otra persona, mis amadas familias. Y entonces somos y reflejamos nuestra vida cristiana. Reflejamos carácter cristiano cuando no permitimos que nada ni nadie nos saque de nuestro control. Es decir, cuando mostramos el dominio propio que nos lo enseña la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Gloria al Señor Jesucristo. Una alabanza para el Rey de Reyes. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Es decidir ser insensible a todo lo que nos quiera sacar de control. Entonces, mis familias, ¿qué valores muestra una persona que posee ese don de la mansedumbre? Ese fruto del Espíritu Santo, porque la mansedumbre es un don, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Ahí está. Echemos mano de él en esta mañana. Dios está dispuesto a darnos a nosotros, por medio de su Espíritu, gloria al Señor, la mansedumbre. Pero esto solamente echa mano de él un hombre y una mujer que le crea al Señor. ¿Cuántos le creen a Dios en esta mañana? ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Cuáles son esos valores que refleja una persona que tiene la mansedumbre? Mire qué lindo esto, mis familias. Es hermoso. Con la mansedumbre refleja un valor muy lindo. El Señor Jesús nos dice que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué? Vamos a leer todos la carta al apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, de los versículos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, de los versículos del 5 al 7. Mira lo que dice la palabra del Señor.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira, el Señor dice, aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Qué lindo esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál es ese primer valor de la mansedumbre? El Señor nos está diciendo que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Qué hay que aprender de Él? Que esa mansedumbre lleva a la persona a ser empática. Mire qué lindo esto, familias. ¿Y sabe qué es la empatía? La empatía, según este texto bíblico, es una actitud de cercanía y de identidad con el otro. Gloria a Dios. Porque aquí la palabra del Señor nos está enseñando en el versículo 7 que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que el Señor se identificó con usted y conmigo. Se identificó con nosotros y tuvo esa actitud de cercanía, porque la palabra de Dios nos enseña también que habitó entre nosotros. Él se acercó y se identificó con nosotros. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el motor de esa empatía? ¿Qué necesita un hombre y una mujer, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, para tener esa empatía y dejarse llevar por esa mansedumbre que hay en él? Porque él es manso y humilde de corazón, el Señor Jesucristo. Hermanos, pues este mismo texto bíblico nos está enseñando que para yo tener una actitud de cercanía y de identidad con mi esposa, con mi hija, con mis hermanos en la fe, con los amigos, dice la Biblia, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Y antes dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces nos enseña la palabra que para yo ser empático, para yo reflejar mansedumbre, ser una persona mansa, me debo de no aferrarme más y de despojarme del orgullo, de la altivez, de la vanidad, de los prejuicios. Hermanos, en este momento hay matrimonios divididos, hay familias destruidas, hijos que no quieren conversar con el papá y la mamá. Hay división en las familias, no hay un mismo sentir, no hay un mismo parecer. Hermanos, qué tristeza, se los digo con el corazón en la mano, sencillamente porque estamos llenos de orgullos, llenos de prejuicios, llenos de dolor, llenos de angustias y de incertidumbres. Y llegó el momento de despojarnos de eso, porque un te amo no significa nada hasta que lo demuestres. Y si algo el Señor Jesús nos está enseñando, que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón, es que Dios nos enseña, y va, se lo ruego, y no se les olvide esto, que hay que privilegiar la relación antes que tener la razón. Escuchen, privilegiar la relación antes que tener la razón. Dios, a él no le importó el tener la razón. Él privilegió la relación de él con nosotros, porque él tenía la razón. Y él tiene y tendrá la razón. Nosotros éramos pecadores, éramos desobedientes, éramos impíos, unos borrachos, unos mentirosos, unos pecadores, hermanos. Él tenía la razón, la tiene, la tendrá, de que nos condenáramos. Pero el Señor no le importó eso. Al Señor le importó privilegiar la relación. Y es por ello que él vio desde los cielos para ver si había algún entendido que lo buscara a él, y no halló ni a un uno. Estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor privilegió la relación antes que tener la razón.
Él qué necesidad tenía, hermanos, de humillarse a sí mismo. Él qué necesidad tenía de despojarse a sí mismo, cuando la Biblia a mí me enseña su bendita y gloriosa palabra, que él allá en el cielo tiene ángeles, querubines y serafines que lo adoran y le dicen santo, santo, santo. Él no tenía necesidad de eso. Él privilegió la relación. Y él en su gran amor, por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire lo que dice ahí, en que siendo aún pecadores, ahí no dicen que siendo aún obedientes, justos, disciplinados, no. Dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo no decirle que le amamos a Él? El Señor privilegió la relación antes que tener la razón. El Señor privilegia la relación y Él se manifiesta en carne. Y tiene esa actitud de cercanía y de identidad con nosotros. El Señor se identificó con nosotros. Él se despojó. Familias, en esta mañana yo le ruego en el amor de Dios que hay cosas que yo sé que usted se debe de despojar. Hay cosas que nosotros nos debemos de despojar de un orgullo. ¿Cuántas veces nosotros atacamos a Dios por el pecado? Porque todo pecado es un ataque a la santidad de Dios. Es un ataque a la santidad de Dios. Y el Señor no se quedó en eso. El Señor trascendió. El Señor trascendió. Gloria al Señor. Una actitud de cercanía y de identidad con nosotros. Entonces la pregunta es, el Señor se despojó, ¿cierto? Que hay cosas que usted se debe despojar, ¿cierto que sí? No se aferren más a eso, lo que le hicieron. No se aferre más a esas palabras, a esos comportamientos, esa actitud. Es ahí donde usted y yo demostramos si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. ¿Y cómo lo demostramos? Que a pesar de las ofensas, que a pesar de lo que el otro me dijo, que a pesar de lo que el otro se comportó, yo voy a tener una actitud de cercanía y me voy a identificar con él. ¿Y sabe cuándo? Entonces yo me despojo de todo eso. Yo me despojo. ¿Y cuándo se despoja uno? Aquí viene otra reflexión. ¿Qué dice el libro de Isaías, el capítulo 1, el versículo 5? El libro de Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos enseña que vio Dios en nosotros, que lo llevó a Él a tener esa actitud de cercanía y de identidad con nosotros, porque nosotros ya estábamos condenados, ya estábamos muertos espiritualmente. Dice la Biblia, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué vio el Señor en usted y en mí? Vio una necesidad. Vio la necesidad de amor, la necesidad de protección, la necesidad de consolación, la necesidad de conocer esa salvación, el verdadero amor, el verdadero amor. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Dice el libro de Oseas, el capítulo 11, el versículo 4, que el pueblo de Israel, en medio de la rebeldía, de la idolatría, mis familias amadas, en medio de la desobediencia, Dios los atrajo, los sedujo con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. El Señor no nos señaló, el Señor no nos juzgó, el Señor no nos condenó, el Señor nos atrajo con lazos de amor. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. De esta misma manera, el Señor Jesús nos manda que nos amemos. En San Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35, Él nos dice,
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como Él nos ha amado. Y dice ese texto bíblico, en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán que somos hijos de Dios, que somos cristianos, cuando nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hermano casado, ¿cuál es la necesidad que hay en su esposa que lo va a llevar a usted a tener esa actitud de cercanía y de identidad con ella? Porque, hermano, usted es la mano de Dios. Hermana casada, ¿qué necesidad hay en su esposo? ¿Qué necesidad? De pronto él está siendo indiferente hacia usted, la está rechazando. ¿Cuál es la necesidad que hay en él? ¿Qué necesidades insatisfechas hay en él? ¿Qué vacíos hay en él? Es que ese es nuestro reto, hermana, porque usted es las manos de Dios. Padre de familia, ¿qué necesidades hay en sus hijos? ¿Qué necesidades hay en ellos? Para conquistarlos, para atraerlos, para seducirlos, porque padres de familia, ustedes son las manos del Señor. Vamos a atrever en esta mañana a usarlas para su honra, gloria y alabanza. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. La empatía, actitud de cercanía y de identidad con el otro. Cuando yo veo y yo me despojo, no me aferro más a eso, entonces yo me perdono y te perdono. Porque el Señor nos perdonó para Él manifestarse en carne. Nos perdonó incluso antes de Él morir en la cruz del Calvario. ¿Y quién de nosotros le había pedido perdón al Señor para Él manifestarse en carne? No. Él desde ese mismo momento nos perdonó. Cuando Él se manifiesta en carne, desde ahí nos perdona el Señor. Y hay personas arrogantes, me perdona por favor la expresión, en su arrogancia, en su orgullo, en su altivez. Es que ella no me ha pedido perdón. Es que ella no me ha pedido disculpas. Hermano querido, el amor de Dios en nuestros corazones no espera que le pidan perdón. Yo perdono. Así no me pidan perdón. Yo perdono. Y hermanos, cuando uno perdona, hay una liberación. Se desatan, se derrumban esas barreras, se rompen esas cadenas en el nombre de Jesucristo. Cuando uno decide perdonar. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el otro valor? El otro valor importantísimo para reflejar la mansedumbre. El Señor Jesús nos enseña que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y recuerde que usted y yo somos las manos de Dios. ¡Ja! Hermanos, primera de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 3, de los versículos del 8 al 12, vea lo que nos enseña la palabra de Dios. Finalmente, después este capítulo viene hablando de los deberes conyugales, que sería bueno, hermanos, que ustedes se profundizaran en él. Hablan de las mujeres con respecto al esposo, el esposo con respecto a la esposa. Es un texto muy rico, muy lindo. Y dice el versículo 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir. Mire qué lindo esto. Compasivos. ¿Cómo ser esas manos de Dios? Mire las manos del Señor. Sé todos de un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí me voy a detener por un momentico y es en la palabra compasivos. El Señor Jesús nos dice que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Si usted lee San Mateo el capítulo 9, el versículo 36, dice que Él al ver las multitudes tuvo compasión, porque eran ovejas dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él tuvo compasión. Por eso el Señor Jesús nos dice que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Una persona mansa tiene empatía. Una persona mansa tiene compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión es sentir, dice, sé todos de un mismo sentir.
¿No es que la palabra nos dice, alegraos con los que se gozan, llorad con los que lloran? Eso es compasión, sentir lo que el otro está sintiendo. Y eso no se queda ahí, porque el Señor no se quedó ahí. Él dice que al mirar desde los cielos para ver si había algún entendido que lo buscara a él, dice que no halló ni a un uno. Entonces el Señor se manifiesta en carne. ¿Para qué? La compasión lleva al otro, lleva a la persona, lleva a alguien a liberar al otro del sufrimiento. El Señor se manifestó en carne, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó para liberarnos a usted y a mí del sufrimiento por causa del pecado. Usted y yo estábamos sufriendo, seamos realistas. Por causa del pecado sufríamos y hacíamos sufrir a las personas, a los que nos rodeaban a nosotros. Y el Señor nos liberó. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor nos liberó de la culpa del pecado. Nos perdonó, porque perdonar es quitar la culpa del culpable. El Señor nos liberó del sufrimiento. Por eso el Señor Jesús nos invita a que aprendamos de Él, que es manso. Es que eso, nosotros hemos leído y predicado ese texto bíblico, pero cuando el Señor dice, aprendamos de que Él es manso, deténgase un ratico ahí. Lo que estamos haciendo en esta mañana. ¿Qué significa eso de ser manso? Una persona mansa es una persona empática y segundo, compasiva, que libera al otro del sufrimiento. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros los esposos hacemos cosas, decimos cosas o dejamos de hacer cosas o palabras que hacen sufrir a la esposa? Seamos realistas. La esposa, usted hermana, ¿cuántas actitudes suyas, comportamientos, reacciones suyas hacen sufrir a su esposo o están haciendo sufrir a su esposo? Hijos, porque yo sé que en esta mañana me están escuchando hijos. Hijos, ¿a usted no le parece que con su desobediencia, con su indisciplina, por la manera de usted responder a papá, a mamá, que usted a veces promete y no cumple, ¿usted no le parece que eso es una manera de hacer sufrir a papá y a mamá también? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se demuestra ese amor? ¿Cómo se demuestra ese amor? Que si yo sé que mi esposa está sufriendo, yo la voy a liberar de eso, la voy a liberar de ese sufrimiento. Si yo sé, ella me ha dicho que con el uso de estos dispositivos, si yo estoy conectado a esto, solamente a esto, y he dejado de prestar atención a ella, y eso a ella le está haciendo sufrir, hombre, por amor, ¿saben cuáles son los medidores del amor? El sufrimiento, el sacrificio y la lucha. Entre paréntesis, ver a Cristo. Sufrimiento, sacrificio y lucha. Yo me sacrifico. Por mucho que me guste esto, voy a dejar a un lado el celular y le voy a demostrar a mi esposa cuánto la amo. Los hijos, si aman a papá y a mamá verdaderamente, papá y mamá, venga, conversemos. Venga, sentémonos, hablemos. Un papá y una mamá que ame a sus hijos, sientan y se dialogan con ellos. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Venga, arreglemos esto que no estamos haciendo bien. Venga, corrijamos esto. Gloria a Dios. Vamos a liberar al otro del sufrimiento. Entonces dice la palabra del Señor, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, hermanos queridos. Entonces aquí hay algo muy importante. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, nuestros hijos están desobedientes, no hacen caso, no hicieron lo correcto? A la esposa se equivocó, la embarró, o a su esposo. ¿Cuántos de nosotros gritamos a nuestros hijos? Gritamos a la esposa, gritamos al esposo, los gritan. Y si usted lee Efesios 4:31, ahí dice, quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia. Hay cosas que Dios hace, pero hay otras cosas que usted y a mí nos toca hacer, porque dice, quítense de vosotros. Ahí no dice que Dios les quite, quítense de vosotros. Es nuestra responsabilidad. Entonces gritamos a la otra persona. ¿Usted no le parece que sus hijos sufren, se sienten mal cuando usted le grita? Ah, es que no hacen caso, no hacen caso. Hable con autoridad, mejore sus argumentos, pero no hay necesidad de gritar. Porque cuando yo grito, muy probablemente el otro también me va a gritar a mí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también nos dejamos llevar de las emociones y salen de nuestra boca palabras corrompidas? Palabras corrompidas de nuestra boca. Palabras cargadas de veneno. Palabras que no maltratan lo físico, sino el ser de esa persona. Palabras corrompidas. Hermanos, una persona mansa habla apaciblemente. Es decir, que está libre de la brusquedad y de la violencia. Por lo tanto, habla con tranquilidad, habla palabras agradables. Por eso el Señor Jesús nos invita que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces algunos dirán, es que yo estoy muy tensionado, yo estoy muy preocupado, la economía, el trabajo, los negocios. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Yo sé que hay muchas cosas que nos cargan a nosotros y yo los comprendo a ustedes, familias. Yo los comprendo a ustedes, papás. La violencia surge de unas fases y es la siguiente. La primera es que nosotros nos dejamos cargar de una cantidad de cosas. La primera fase de la violencia es que nos dejamos cargar de las tensiones. La segunda fase de la violencia es que las tensiones se liberan. ¿A través de qué? De la violencia, con palabras, con comportamientos. Entonces, hermanos, si la tercera fase de la violencia es el arrepentimiento y el perdón, pero entre comillas, porque una persona no se arrepiente verdaderamente, vuelve a lo mismo, se carga de tensiones, y la segunda se libera de tensiones siendo brusco y violento, y tercero pide perdón y disculpe, pero es lo mismo. Eso se llama el circo de la violencia. En 1 de Pedro, el capítulo 5, versículos 6 y 7, nos enseña la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Por eso, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, yo me humillo, nos vamos al santuario de Dios. Y esas preocupaciones, esas angustias, esos miedos, yo se los dejo a mi Señor Jesucristo. Por eso Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y mire que 1 de Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros somos sus manos. Vamos ante su presencia y vamos a dejarle todo a Él, que ya nosotros no somos capaces de controlar. Señor, te entrego mi trabajo. Señor, te entrego mi economía. Señor, te entrego mi esposa, mi esposo, mis hijos. Yo no soy capaz de cambiar a una persona, pero tú sí, Señor. Ese cuando nos ocupamos de cambiar a las otras personas, es de ahí donde nos chocamos. Deje que Dios sea Dios, que Él es el que cambia y que transforma al ser, las personas. Nosotros no somos capaces, no somos capaces. Es Dios quien hace la obra. Por lo tanto, mis familias, seamos mansos y humildes de corazón. La empatía y la compasión. Hermanos, usted sabe su esposa de qué está sufriendo. Si ella está sufriendo por algo. Hermanos, sus hijos, ellos también sufren. Papá y mamá sufren hijos, ellos también sufren. Por eso ellos les preguntan tanto. Por eso ellos les ponen normas, porque sus papás sufren. Ellos no quieren que ustedes se pierdan. Ellos no quieren que ustedes se condenen. ¿Qué tal? Ellos quieren que ustedes, junto con ellos, estén ante la presencia del Señor. Y cuando suene la trompeta, vamos a ser arrebatados, Señor.
Gloria al Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos va a recibir el Señor en las nubes para estar siempre, siempre con el Señor. Papá y mamá no quiere que ustedes se pierdan. No, porque eso es una realidad. Créalo o no, es una realidad. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, eso es el sufrimiento de muchos papás, de esposas, de esposos. Gloria a Dios. Entonces hay que liberar al otro del sufrimiento. ¿Cuánto amor está dispuesto usted a demostrar en su familia? Ya sabemos que somos las manos del Señor. Y el tercer valor, porque tristemente el tiempo no nos rindió personalmente, porque mucho que hablar de la mansedumbre, y es la consolación. La consolación. Pero primero terminemos de leer el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos. Voy a tratar a mis hijos con misericordia, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Mire qué lindo esto, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Eso dice la palabra de Dios. Y termino con un tercer valor de la mansedumbre, y es la consolación. ¿Qué es consolar? ¿Cuántos en esta mañana se sienten consolados por Dios? ¿Cierto que el Señor nos consuela? ¿Cierto que sí? Mire, a uno se le pueden olvidar muchas cosas en la vida, pero lo que a uno nunca se le olvida es la manera como a uno lo hacen sentir. Y una de ellas es a través de la consolación. Consolar es esa acción de tranquilizar a una persona cuando se encuentra afligida por algún motivo. Las esposas, hermano, necesitan consolación. Los esposos necesitan consolación. Los papás, los hijos, todos necesitamos consolación. Y es esa acción que viene del amor, una acción de tranquilizar a una persona cuando se encuentra afligida por algún motivo. Usted y yo llegamos a la iglesia del Señor porque el Señor nos liberó de todas esas aflicciones. El Señor nos libera de esas aflicciones. Gloria a Dios. Por eso le decimos que le amamos a Él. Por eso el Señor Jesús nos dice que aprendamos de Él, que es manso. La persona mansa refleja empatía, compasión y la consolación. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo 1, versículos 3 y 4. Vea lo que nos enseña la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, escúchase bien, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuántas veces nuestras esposas hay algo que a ellas las intranquiliza? No tienen paz, tienen miedos, hay inseguridades, y nosotros como esposos, en vez de sacarlas de allí, en vez de consolarlas con ese amor de Dios, con esa consolación de Dios, nuestras respuestas son bruscas, son violentas,
que le generan más inseguridad, más miedo, más desconfianza. ¿Cuántas veces nuestros hijos también necesitan esa consolación de un papá y de una mamá que viene de Dios? Y hay papás y mamás que con sus palabras, que con sus comportamientos, acciones, antes meten más ahí a esos hijos en el miedo, en la inseguridad. Padre de familia, hijos, ¿cuántas veces nuestros padres también necesitan consolación? Y lo que hacemos nosotros con nuestras actitudes y comportamientos es generarles más inseguridades y desconfianzas a ellos. El Señor Jesús nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Si usted y yo aprendemos la mansedumbre, la vamos a reflejar a través de la empatía, la compasión y la consolación. Y de esta manera, mis familias, vamos a eliminar las barreras que hay en la familia. Somos las manos del Señor, familias en las manos de Dios, donde se van a eliminar las barreras, se acercan los corazones, promoviendo la paz que viene de Dios, porque el Señor Jesús eliminó esa barrera, la barrera que había entre nosotros y Él y nosotros. El Señor Jesús acercó nuestros corazones hacia Él y podemos decir, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana tienen paz? Esa paz que viene de Dios. ¿Sabe por qué tenemos paz? Porque Dios se manifestó en carne, siendo empático, compasivo y consolador. Esos son los tres valores de la mansedumbre. Gloria al Señor Jesucristo. Yo voy a invitar en esta mañana a las familias que nos vamos a abrazar. Yo voy a invitar a un papá y una mamá que quiera decidir ser insensible a todo lo que quiera sacarlo de control. Yo soy manso y a mí no me voy a permitir sacar de control las palabras, el comportamiento, la actitud. No, voy a tener una actitud de cercanía y de identidad con mi esposa. Voy a liberarla de ese sufrimiento y la voy a consolar. Hermanos, practiquen eso, vea, se lo ruego. Si ustedes practican esos tres valores, la empatía, la compasión y la consolación, téngalo por seguro que nuestras familias van a estar en las manos del Señor Jesucristo, porque usted y yo somos las manos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a todos y vamos a hacer una oración en esta mañana de gratitud a Dios. Vamos a hacer una oración y yo les pido el favor a las familias que escucharon en esta mañana. Cuánta humildad, cuánta mansedumbre hay en su corazón en esta mañana. Y yo lo reto a pedir perdón. Yo lo reto a perdonar. Así no le hayan pedido perdón, perdone. Si el Señor Jesús en esta mañana suena la trompeta, usted se iría con la iglesia de Dios. Usted se iría. ¿Qué lo está atando en esta mañana usted? Porque la palabra de Dios nos invita. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para poder ver al Señor hay dos requisitos: estar en paz. Y la Biblia nos enseña, seguid, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y para estar en paz hay que perdonar. Así no nos pidan perdón. ¿Y qué es perdonar? Soltar. Soltar. ¿Para qué? Para estar en paz con Dios, conmigo mismo y con los demás. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hijos, ¿usted qué le tiene que perdonar a papá y a mamá? ¿Qué hay que perdonarles a ellos? Ellos no son humanos. Ellos no son perfectos, perdón, son humanos. No son perfectos, pero los aman. Y ellos quieren lo mejor para ustedes. Se han equivocado, sí, pero en nombre del amor cometemos muchos errores. Padres de familia, que hay que perdonarles a sus hijos. Esposas, esposos, por favor, que hay que perdonarle a su pareja en esta mañana. Reunámonos en este momento. Vamos a sentir a ese esposo, a esa esposa. Vamos a sentir a nuestros hijos y nos vamos a mirar a los ojitos. Mírense en este momento, sí, mírense.
Vea, contémplense, ámense. Papás y mamás, somos las manos del Señor. Somos las manos de Dios. ¿Estamos tratando a esa otra persona como Dios nos trata a nosotros? ¿Le estamos tendiendo la mano y estamos consolando y estamos amando como Dios nos ama a nosotros? Hermanos, por favor, no perdamos más el tiempo. Llegó el momento de regocijarnos. Llegó el momento de recogernos en familia y amarnos los unos a los otros, como Él nos ama.